Bueno, lo decíamos en la apertura, vimos tiempos donde lo primero que preguntamos cuando llegamos a un lugar es ¿hay wifi? ¿Vos tenés el celular, Miguel? Lo dejé ahora, allá, en este momento. Pero viste que llega todo el mundo y dice, che, ¿cuál es la red? Sí, sí. No te preguntan la contraseña. cómo andás, qué tal, che, ¿cuál es la red? Bueno, de eso hablaremos con nuestro amigo Mauro Gross, invitado hoy aquí a Ciudad U para hablar de esto de la nomofobia. ¿Es así, Mauro? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, parece que fuera más importante que el oxígeno, ¿no? La conexión. Sí, genera... Estrictamente no es una fobia, ¿sí? No tiene esa entidad clínica, pero lo cierto es que en los efectos genera ansiedad, genera cambios en el cuerpo y, bueno, y un malestar, una incomodidad. Ni hablar de indicadores muy cercanos a una adicción, ¿no? Que si nos encontramos con batería baja o sin conexión, empezamos a ponernos nerviosos, irritables, ¿no? Así que sí, tiene efectos. Y te diría que hasta hace unos años no era tan importante si no había Netflix o alguna plataforma para ver películas, era como que era más relajado. Ahora también, Sí. Sí, vas a algún lugar a quedarte, a hospedarte. ¿Tiene Netflix? ¿Tiene...? Hay gente que coordina sus vacaciones o sus días de descanso en función de si está o no conectado. Sí, totalmente. Parejas que pelean menos, discuten menos o comparten de otra manera una cena, por ejemplo, si no hay conexión, porque pueden vincularse de otra forma, sí. ¿A qué tenemos que estar atentos, digo, tanto los que están viendo el programa como nosotros, acá con Coti también, para ver que nos está pasando algo de esto que vos estás contando? Que tenemos una dependencia absoluta, si se quiere, de la conexión o por lo menos terminamos todo el tiempo en la pantalla. Claro. Es delgada la línea, ¿no?, entre el uso y el abuso, porque estamos inmersos, o sea, trabajamos. Es imposible no estar en grupos de WhatsApp, del trabajo, de hermanos, de familia. Para todo hay, ¿no?, carpetas compartidas. Bueno, entonces el celular se vuelve una herramienta imprescindible prácticamente. Pero de todas formas hay algunos indicadores, ¿no?, para tener en cuenta nosotros, y sobre todo con adolescentes o niños. Principalmente lo que diría es el hecho de el uso en lugares inadecuados o lugares en los que por ahí no sería necesario, ¿no? La pregunta siempre en esto es ¿qué uso le estoy dando o para qué me conecto o lo tomo, ¿no?, lo uso? Después, si la dependencia que yo tengo, el uso que hago, me impide o lo cambio por otras cosas. O sea, dejo de hacer actividades, cambio mi rutina, horas de sueño, actividades, ni hablar de sociabilizar y demás, en pos de usar ese dispositivo. Esas cuestiones las podemos ver en adultos más marcadas, en niños, en adolescentes. ¿Cómo lo estamos viendo ahora actualmente? Porque por ahí es como que el adulto las puede entender, pero niños y adolescentes las entienden. Es interesante, ¿no? A veces, lo hablamos hace un tiempo, ¿no?, esta cuestión de lo que se dice, lo que debería ser, ¿no?, y después en la vida real, ¿no? La OMS recomienda recién a partir de los 2 años, ¿no?, el acceso de un niño y una niña a la pantalla, lo cual es totalmente improbable, ¿no?, porque ni hablar de lo que fue la pandemia, ¿no? Pero digo, es imposible prácticamente pensar en unas infancias sin una pantalla. ¿Cómo se puede ver? Sí, en cambios de ánimo, en, como decía, ¿no?, cuestiones del sueño, que yo vea que si se lo restrinjo se pone molesto. Hay algunas cuestiones que tienen que ver más con lo emocional, ¿no?, en esa dependencia, porque lo cierto es que el uso, la necesidad, puede ser suplida por otras cosas, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, en la Fundación Enjambre, en la red de psicólogos, en las reuniones de equipo, dejamos, como se hacen en algunos restaurantes, en un canastito, en una caja, 45 minutos, 1 hora, el celular por fuera. No lo necesitamos en ese momento, ¿no? Entonces también hay una idea a veces de, no sé, tareas escolares o de estar conectado, cuando por ahí eso se puede hacer con lo analógico. Te hago una pregunta. Un tema que a los padres nos complica a veces es el tema de los videojuegos, porque ahí ya ellos, además de estar frente a la pantalla, están interactuando, están desarrollando alguna acción. Hay que poner límites, hay que, digamos, decir en un momento del día sí, en otro momento del día no. ¿Qué debemos hacer? Porque le pasa y no, me pasa a un montón de gente. A todos nos pasa, como padres, como madres. Bueno, creo que no, paternidad, más paternidad y límites de la mano, ¿no? Son muy beneficiosos los juegos, sobre todo hay algunos juegos, yo desconozco mucho del tema, pero que tienen que ver con ciertos objetivos, tienen fines que están muy interesantes. El tema es cuando ese uso se hace desmedido, ¿no? Esto que yo decía, se trastorna otros hábitos. Entonces,
es importante poner límites, algún tiempo, algún horario para eso y atendiendo siempre las otras obligaciones, ¿no? Entonces, límites siempre, sí. Decías, no es un problema, no es una fobia en sí misma, pero trae problemas de ansiedad y después dijiste problemas también en lo corporal. ¿Qué problemas observamos? Y los efectos que tiene es, digamos, similar a otro tipo de adicción más física, ¿no? Taquicardia, sudoración, personas que salen de su casa, se dan cuenta que no tienen el teléfono y se angustian, ¿no? De una manera como si les faltara algo, digamos, vital, ¿no? Importante. ¿Sí? En ese sentido, digo, como de dependencia. Problemático después de eso, digamos, empezamos a sentir todas estas cosas, nos damos cuenta, identificamos qué nos pasa, cuál es como el paso siguiente, o sea, qué nos puede suceder si desarrollamos o si seguimos dándole lugar a ese. Bien. Bueno, hay, digamos, el espectro es muy amplio. Hemos visto casos públicos, ¿no? De personas que pierden su vida, ¿no? Por subir una selfie en algún lugar. Como decía, ¿no? La desconexión por ahí en lo social, en lo vincular, en pos de estar en una pantalla. A veces son los familiares o son los vínculos, las parejas quienes uno por ahí no se da cuenta y quienes otros, ¿no? Denuncian y nos marcan. Claro. En ese sentido me parece que hay que estar atento a no ir perdiendo esas cosas. ¿Está bien esto de decirle a alguien, che, hace 2 horas que nos sentamos y no paraste de mirar el celular? ¿Hay que hacerlo? Sí, ¿por qué no? Sí, a veces uno se junta, ¿no? A cenar o a Claro, tomar un pero café. se enoja, ¿viste? Por ahí se enoja. Pero bueno, pero es... Y es propio, ¿no? Esto de dos, ¿no? Se habla como de soledad común, ¿no? Sí. Esta cuestión de dos individualidades juntas. Bueno, me parece que hay momentos para conectarse, ¿no? Esto que se dice desconectarse para conectarse. Sí se puede, sí, ¿por qué no? Bueno, Vamos invitamos a todos a desconectarse para conectarse en este último Tal cual. diciembre, estas celebraciones y más momentos, y vacaciones. si siguen las vacaciones también, ¿no? Claro. Podemos promover eso, apagar el celu. Bueno, lo prometemos nosotros también. Sí, nos hacemos cargo. Hay que Gracias, hacerlo. Mauro. Gracias a Mauro. ustedes, muy amables.